Bueno, muy buenos días. Un gusto de veras estar acá compartiendo con ustedes y esta mañana que hemos tenido unas excelentísimas presentaciones. Ha sido realmente agradable estar acá y muy enriquecedor. Y entonces ahora yo voy a tratar de hacer algo también, porque esto, compartir esta plenaria de esta mañana con todos estos excelentes presentadores, pues eso nos da un poquito de miedo, decía un compañero por ahí. Vamos a tratar de hacer un recorrido igual al respecto de la situación. Yo titulé mi presentación Desafíos para la salud humana ante el cambio climático. Vamos a ver algunos elementos importantes que nos pueden ayudar en la búsqueda de cómo enfrentar nosotros en Costa Rica el cambio climático. Vamos a aterrizar un poquito. Doña Sandra nos llevó por el espacio y por todos lados. Don Rigoberto nos ha dado una generalidad de las cargas de enfermedad, y entonces vamos a tratar de ver cómo todo este panorama que estamos viendo lo podemos ubicar en el espacio correspondiente y qué es lo que nos toca a nosotros o qué podría ser lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces sabemos que el cambio climático realmente es una amenaza clara y contundente para América Latina. No hay duda de que nosotros tenemos una amenaza real. Algunas gentes no creen en esto, pero algunos otros sí creemos. Y sabemos también que hemos sido muy poco, o sea, el peso que nosotros tenemos en la contaminación ambiental y en los problemas de cambio climático que tenemos, realmente el peso que tenemos es muy poco, porque nosotros no hemos estado en la gestación de todos estos eventos, en realidad, importantemente. Hay otros países que son los que realmente tienen peso en este asunto, pero, dadas las circunstancias, estamos entonces en el proceso de la solución y tenemos que hacerlo de alguna forma. Ustedes pueden observar acá, en este mapa, cómo América Latina está en un área englobada acá, donde decimos que esta va a ser una de las áreas más afectadas en el mundo. Es una área donde se va a incrementar todas las lesiones sobre la biodiversidad, los corales, los manglares se van a ver afectados, hay riesgos de desertificación, tenemos zonas afectadas por la malaria, pero también vemos cómo la malaria se va a extender posiblemente hacia el año 2050. Tenemos problemas con lluvias de incrementos importantes y de decrementos importantes, de lluvias importantísimas y de sequías importantes también en algunas zonas del mundo. Aquí nosotros estamos por aquí muy chiquititos, que prácticamente en el mapa ni nos vemos, pero que igual vamos a tener los efectos de las sequías, de las inundaciones, de algunas ciudades bajo el nivel del mar también. Aquí vemos cómo los glaciares en algunas zonas van a ir desapareciendo progresivamente, que ya lo están haciendo, y podemos ver algunos otros efectos importantes ahí en ese mapita. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos de desastres climáticos y en los países más vulnerables. Nosotros se ha trabajado desde muchos años atrás y vemos aquí un mapita, digamos, de cuánto nos hemos visto afectados en el mundo por efecto de los eventos meteorológicos extremos. Aquí vemos los que tienen globitos, el número de muertos por millón de habitantes, y vemos como aquí está contemplado Honduras y Nicaragua importantemente. Las pérdidas en millones de dólares para otros países importantemente, y las pérdidas en puntos del PIB en algunos países también como República Dominicana, Kiribati, Tailandia y algunos otros. Ahí entonces vemos un resumen donde tenemos alrededor de 525,000 muertos en los desastres y pérdidas por 2.970,000 millones de dólares en pérdidas en el mundo. Y esto por efecto, pues como les dije antes, de inundaciones, deslizamientos y huracanes, ¿verdad? Y entonces seguimos pensando y vamos hacia la teoría de que obviamente el cambio climático también es antropogénico. Y esto, el tema del que el cambio climático es antropogénico,
se refiere a que los cambios de clima son atribuidos o podrían ser atribuidos directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial y que esto sumado a la variabilidad climática, que es lo que normalmente como se comporta el clima, hace entonces que podamos nosotros hablar de un cambio climático antropogénico, dado los estudios que se han realizado. Obviamente el efecto principal es el calentamiento global, y el calentamiento global es el propiciador de todos los cambios regionales del clima que tenemos. Y aquí vemos cómo desde la época industrial hemos analizado o se viene analizando el efecto de las actividades humanas, en particular, y es una cosa muy importante para Costa Rica, la combustión de combustibles fósiles, que han liberado gran cantidad de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero suficientes para afectar el clima mundial. Y nosotros acá podemos leer textualmente lo que está pasando. Siempre nos hemos preocupado de que pasemos las 400 partes por millón de concentración de dióxido de carbono en el mundo. Hace muchos años venimos con la preocupación. Y resulta que ustedes pueden aquí leer textualmente, mientras que para allá en 2015 alcanzamos las 400 partes por millón de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, para el 2016 alcanzamos 403.3 partes por millón, que representa el 145% de lo que se alcanzó o de lo que teníamos en la era preindustrial, antes de 1970. Y este informe lo publica la Organización Meteorológica Mundial en Ginebra recientemente. Entonces, tenemos grandes preocupaciones a nivel del mundo y a nivel de Costa Rica, porque si bien, como les dije antes, no somos los que estamos causando el gran peso de la contaminación, sí vamos a tener los efectos. Entonces, el aumento de la temperatura, las temperaturas extremas, nos va a aumentar, obviamente, el riesgo para la salud. Y, por supuesto, vamos a tener también un efecto importante sobre la distribución de las enfermedades infecciosas, que ya sabemos que ya ha aumentado o que está aumentando. Y tenemos, esta cosa no pasa, creo que no sirve el puntero, no pasa. No se metió. Lo puedo pasar con esta aquí, pero no sé si... Vamos a ver. Ok. Gracias. Y bueno, y sabemos, entonces todas estas relaciones de clima-salud, sabemos por qué se han hecho estudios epidemiológicos relacionados con la temperatura y los registros extremos, y también hay registros de los eventos o de los fenómenos climáticos que son importantísimos de tomar en cuenta, como el fenómeno del Niño, que se presenta cada 4 o 5 años y que cambia dramáticamente el efecto sobre la temperatura. Pero bueno, tenemos todos estos efectos del clima, pero hay efectos sobre todo que se van a deber a las influencias climáticas sobre los sistemas ambientales y sobre las condiciones sociales, que es lo más impactante, porque nos van a afectar definitivamente, nos van a afectar sobre la producción de alimentos, sobre los suministros de agua, sobre la estabilidad de los patrones de enfermedades infecciosas, con respecto a la integridad de la protección natural y los que tenemos frente a los desastres. Y también vamos a ver consecuencias adversas de las perturbaciones sociales, porque las migraciones por efectos de las inundaciones, por efectos de quemas forestales, por diversos efectos, también produce perturbaciones sociales, produce ese desplazamiento en las comunidades que va a tener efectos incluso también sobre la salud mental, como se define en algunos textos. Y bueno, este es el efecto invernadero. Así, digamos, esto es una representación de cómo tenemos acá el sol, que es la radiación solar que penetra a la Tierra,
Parte de esta radiación infrarroja es absorbida y reemitida por las moléculas de gas de efecto invernadero, y el efecto directo es el calentamiento de la superficie terrestre y de la troposfera. La superficie entonces gana temperatura y la radiación infrarroja es emitida de nuevo hacia el espacio, una parte. Entonces ese es el efecto que se causa, es como estar metido entre un carro al sol con las ventanas cerradas, más o menos ese es el efecto. Y aquí tenemos estos gases que son los que se producen, porque un gas de efecto invernadero es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la causa fundamental del efecto invernadero, como les dije antes, y los principales gases de efecto invernadero son estos. El dióxido de carbono, como hemos visto en las presentaciones anteriores, en alrededor de un 56% del peso, digamos, de la cantidad de emisiones. En el metano, que es alrededor de un 18%, los clorofluorocarbonos de un 13%, el ozono en las capas bajas de la atmósfera y el óxido nitroso, que ya hemos oído los compañeros o colegas correspondientes hablar de esto hace un rato. Y aquí les traigo un ejemplo de qué significa esto. Esto es una representación de lo que son las islas de calor. En las islas de calor es cómo nosotros utilizamos las áreas verdes o no utilizamos las áreas verdes, o cómo destruimos las áreas verdes. Y aquí podemos observar en este centro, donde tenemos una ciudad totalmente llena de cemento. Y aquí tenemos el mayor pico en las islas de calor o en lugares más calientes del mundo. Tenemos acá las áreas rurales donde se conservan la vegetación y donde hay disminución o hay calor o temperaturas mucho más bajas. Acá tenemos también tierras sembradías donde se conserva la arborización y la utilización del suelo se hace de una manera diferente. Esto es un ejemplo para que veamos cómo es que en efecto esto nos puede favorecer o nos puede crear desventajas al respecto de las temperaturas extremas que estamos teniendo, y vamos a tener mayores temperaturas. Y aquí tenemos un cuadro que nos dice el impacto proyectado de del cambio climático, que es de acuerdo con el cambio que podría tener la temperatura global respecto a la era preindustrial. Y nos afecta en varias áreas, o podemos ver alguna afectación en varias áreas. En el área de lo que es alimentación, vemos, de acuerdo con el aumento de la temperatura, posibles afectaciones. Aquí, con este aumento de temperatura, vemos un posible aumento de cosechas en algunas regiones de alta latitud, que eso sería, digamos, que un efecto relativamente beneficioso. Conforme aumenta el calor, vamos viendo un descenso en la producción de cosechas, que eso nos lleva a los temas de malnutrición, falta de alimentación, falta de acceso a cantidad de alimentos. En agua tenemos acá en estas temperaturas ya pequeños glaciares de montañas que van desapareciendo. Hay un descenso significativo de la disponibilidad del agua en muchas áreas, de acuerdo con el aumento que vamos teniendo, y algunas ciudades van a quedar sobre o bajo el nivel del mar. En los ecosistemas también tenemos una gran afectación y podemos ver cómo aumenta el número de especies en extinción por las razones que ya vimos. Aquí hay eventos extremos también, que aumenta la intensidad de las tormentas, hay fuegos forestales, hay sequías de mayor medida, inundaciones y olas de calor, y ya cuando podemos aquí enfrentar los cambios que son irreversibles por efectos del clima. Entonces vemos cómo, obviamente, los eventos hidrometeorológicos son cada vez más frecuentes, más extremos. Y vemos cómo las negociaciones internacionales para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero han dado poco o ningún resultado a nivel mundial, y poco o resultados mínimos a nivel del país. En este momento hay diversas organizaciones reunidas en el mundo y curiosamente tienen como centro de la atención de las discusiones el cambio climático y la salud.
Está el G7 reunido en Italia hablando de cambio climático y salud. Empezó hoy la COP23, que también tiene como centro la salud y el cambio climático. Y hay algunas otras organizaciones que están en estos momentos en estas discusiones. Y bueno, la Organización Meteorológica Mundial y el panel intergubernamental sobre el cambio climático nos dicen y nos aseguran que cada vez la temperatura del planeta es mayor. O sea que nosotros no tenemos duda que estamos ante un cambio importante. Y entonces, ¿qué pasa respecto al agua, por ejemplo? Sabemos claramente que solamente el 2.5% del agua en el mundo es agua dulce y que el 0.5% se encuentra en depósitos subterráneos y el 0.01 en ríos y lagos. Y sabemos, además, que hay alrededor de 884 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable en este momento. Y sabemos también, de acuerdo con los estudios, que hay 3 millones de personas que mueren al año afectadas por enfermedades ocasionadas por el consumo de agua potable contaminada. Y el 90% de las aguas en países desarrollados regresa a los ríos sin ningún tratamiento. Resulta que en Costa Rica, según estudios del MINAE, en la Dirección de Aguas, el 97% de las aguas van sin procesar, sin tratar a los ríos de este país. El 97% de las aguas. Esperemos que este proyecto que se está haciendo en el área metropolitana por unos 10.000 millones de colones nos pueda ayudar por lo menos en una fase 1 a tratar esas aguas. Y aquí vemos cómo, además de esto, de todo esto que les cuento antes con respecto al agua, también tenemos un aumento en la variabilidad de las precipitaciones. O sea, que a veces va a haber muchísima lluvia por muy corto tiempo o muy poca lluvia por muy largo tiempo, y eso nos va a poner también en riesgo el suministro de agua dulce. Y ya el 40% de la población mundial tiene escasez de agua. Y hay, respecto a los problemas que nos causa la escasez de agua, la mala calidad del agua, la poca disponibilidad, porque nosotros tenemos que trabajar sobre las 3C, que es cantidad, calidad y la disponibilidad. Sabemos que hay alrededor de 2.2 millones de personas en el mundo que mueren por diarreas, por enfermedades diarreicas. Y hay otras enfermedades como el tracoma. En México hay un estudio que nos está hablando al respecto de cómo esta enfermedad ha aumentado y que aparentemente va a estar siendo ocasionada por el cambio climático también. Hay otro montón de enfermedades como ahorita hemos visto y vamos a ver posteriormente. Y en cuanto al tema de vectores, hemos hablado bastante hoy al respecto de las enfermedades transmitidas por vectores, pues su afectación por el cambio climático, y porque sabemos que el aumento de la temperatura no solo permite que haya una expansión geográfica de los vectores, sino que el vector cambia su metabolismo y se aumenta su riesgo de transmisión. Y entonces pensamos que la variabilidad climática y los extremos climáticos van a afectar los agentes y van a afectar los vectores. Los agentes como protozoarios, bacterias y virus se van a ver afectadas. Los vectores como mosquitos, luxomías, piojos, pulgas y garrapatas también se van a ver afectados porque estos organismos todos son termosensibles y afectan la reproducción, la sobrevivencia y la capacidad de infectar. Y entonces sabemos que con la cantidad de viajes que hay en el mundo, con el comercio, la migración, alrededor del 50% de la población mundial está expuesta a que tengamos mayor cantidad de enfermedades de este tipo. Y ahí vemos un detalle como el dengue, y se hizo un estudio en la UNED desde el 2011, donde se habían detectado zonas de muy altísimo riesgo en el país. En este caso para dengue lo pongo nada más, pero hay para otras enfermedades infecciosas, y el Pacífico Norte y la región del Caribe son nuestras áreas de mayor preocupación y de mayor riesgo. Y este es un
un gráfico que nos pone en perspectiva todo el problema del impacto del cambio climático. Creo que ayer lo vieron. Yo creo que es importante que lo veamos muy rápidamente porque se me está yendo el tiempo. Con esto que hemos hablado, el aumento de temperaturas, los climas extremos, un incremento del CO2, un aumento del nivel del mar, nos vemos expuestos a eventos meteorológicos que causan todos este tipo de impactos, a temperaturas extremas que causan todos estos impactos, enfermedades cardiovasculares, insolación, dermatitis, a degradación medioambiental que nos vemos sometidos a esto, a impactos sobre los alimentos y el agua, a impactos en la calidad del agua, a impactos de este tipo que nos causan desórdenes alérgicos, asma, rinitis alérgicas, a cambios en el vector que nos van a llevar a que se extienda la malaria, el dengue, el zika, el chikungunya y otros tipos de enfermedades. Y es la contaminación atmosférica que nos va a provocar una mayor cantidad de enfermedades respiratorias y cardiovasculares y cáncer. Acá nosotros tenemos algunos de los efectos producidos sobre la salud por diversos factores. Por óxidos de nitrógeno, vemos aquí que causan daño al sistema respiratorio, el monóxido de carbono que causa daños al sistema nervioso y cardiovascular, y el 90% de esto es producido por vehículos. Nosotros en Costa Rica, el primer lugar de emisión de gases de efecto invernadero, lo tenemos por el parque vial. O sea que esto que tenemos acá, nosotros en Costa Rica tenemos un severo problema por el asunto del transporte. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en transporte? No sé. Y aquí tenemos otras afectaciones por dióxido de azufre que nos contribuye a formar la lluvia ácida, partículas totales en suspensión, el ozono que también nos afecta de diversas formas y los hidrocarburos que nos van a afectar también de diversas formas. Aquí hay un estudio de la contaminación atmosférica del Gran Área Metropolitana. Este es un estudio de la medición del 2011 que salió en el 2012 y ustedes ven cómo se advierte del nivel excesivo de contaminantes en la Gran Área Metropolitana. Dice que 4 de los 5 puntos que hay en el área metropolitana tuvieron efectos de la contaminación importante. Y la contaminación se trata de partículas PM2.5, como hoy pudimos observar y ver cuando doña Sandra nos hizo la exposición, que son partículas menores de 2.5 micrómetros y que son emitidas durante la combustión de diésel y búnker. O sea que el parque vial que tenemos en Costa Rica nos está matando sin que nos demos cuenta y sin que lo veamos. Y estos son la norma para Costa Rica, que es una norma muy flexible. Esta es la norma de la EPA, esta es la norma europea y esta es la norma de la OMS. Y aquí tenemos nosotros los estudios que se han hecho, esto es PM10, que las mediciones se han hecho desde el 2008. Las de PM5 se han hecho más recientemente. Pero ustedes ven que aquí tenemos un valor promedio anual que sigue siendo por encima de la norma flexible que tenemos en Costa Rica, que no llega a la norma que la OMS establece. Y aquí tenemos el valor máximo en 24 horas, que también son valores bastante importantes. Acá tenemos, aquí es 2.5, antes creí que era 2.5, vean cómo tenemos a partir del 2012 algunos valores que estadísticamente son significativos por contaminación. Esta es la norma para Costa Rica y esta es la norma para el resto de las otras agencias que tienen normas internacionales. O sea que nosotros seguimos siendo muy flexibles con la normativa que hemos establecido a partir de un par de años atrás, muy reciente. Y las consecuencias de los desastres naturales ya hemos visto y tenemos suficiente con la tormenta Nate que acabamos de pasar, con pérdidas por 335 millones de dólares en este momento, que no sabemos cómo el país va a hacer frente a eso. Y bueno, ¿y qué es lo que entonces, ante todo este panorama tan importante, qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo el sector salud se puede preparar para enfrentar todos estos impactos que vamos a tener sobre la salud? Y entonces vemos algunas cosas que podemos ir haciendo con respecto a qué es lo que salud tiene que hacer. En primer lugar, tenemos que hacer un frente a los cambios en la vulnerabilidad que tenemos. ¿Y cómo hacemos frente? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que realizar?
y debemos de hacer monitoreos y seguimientos al respecto de algunos resultados sanitarios que son importantes en algunas de estos eventos que tenemos en esta línea. Por ejemplo, en las temperaturas extremas. ¿Qué nos interesa a nosotros como salud darle seguimiento? Bueno, deberíamos de tener indicadores que nos vigilen la mortalidad diaria, los ingresos hospitalarios, la asistencia a consultorios o servicios de urgencia, y tenemos ahí que tomar en cuenta diversas variables y gripes, enfermedades respiratorias que se presentan regularmente con respecto a lo que está fuera de lo que sería la norma de presentación. Ahí hay que tomar en cuenta las condiciones de la vivienda, la disponibilidad de abastecimiento de agua y una serie de otros puntos para hacer un análisis de lo que está sucediendo en el país con respecto a los indicadores sanitarios. Aquí podemos ver otros indicadores sanitarios que es importante que mantengamos: las defunciones atribuidas, los ingresos, la mortalidad por enfermedades infecciosas, las declaratorias de enfermedades, las poblaciones de vectores, las enfermedades distribuidas, y hay variables importantes que hay que tomar en cuenta al llevar el pulso a todos los indicadores sanitarios. Y estos indicadores sanitarios los tenemos que tener en la mano para poder tomar decisiones de qué cosa es lo que tiene que hacer el sector salud. Y aquí hay algunas cosas que se plantean con respecto a los desafíos que tiene el sector salud, que desempeña un papel importantísimo en relación con el cambio climático, porque es el responsable de llevar a cabo las estrategias de adaptación y la reducción de los riesgos inevitables de la salud. Y en salud nosotros hablamos en alguna medida o en menor medida de mitigación, pero también hablamos en mayor medida de lo que es adaptación, porque el sector salud se adapta, en realidad no mitiga, se adapta a las circunstancias, se adapta al impacto que tengamos sobre la salud. Y entonces aquí hay algunas líneas que podemos ver rápidamente, porque ya se me acabó el tiempo, de cómo deberíamos entonces enfrentar esto, cuáles son los desafíos que el país tiene. Y deberíamos, y lo voy a leer textualmente porque si no me atraso más, ya me hicieron caras, y promover el conocimiento, deberíamos entonces de promover el conocimiento del problema en todos los estamentos sanitarios. O sea, este congreso médico yo creo que es fundamental para que conozcamos todos en el gremio algunos elementos de lo que estamos teniendo como impacto del cambio climático. Y es una de las primeras, digamos que, actividades oficiales que hay al respecto. Y yo creo que los médicos debemos estar muy interesados en asistir a este tipo de actividades para entender, para concienciarnos, para tomar decisiones también, los que puedan tomar decisiones administrativas, los que tengan decisiones clínicas. O sea, todos los colegas debemos de estar muy enterados de qué es lo que está pasando. Obviamente tenemos que tener una previsión importante y un mejoramiento importante de los sistemas de información respecto a los temas meteorológicos. Debemos de vigilar de muy de cerca el tema de las zonas de alto riesgo, y esto, bueno, tenemos organizaciones en el país que se coordinan, como el meteorológico, que son los que nos dan estos elementos. Y, por supuesto, debe existir una coordinación interinstitucional en la implementación de medidas de mitigación estatales, porque la coordinación interinstitucional es muy poca en este momento. Vemos otras medidas que se deben debe de promocionarse lo que estamos haciendo, incluyendo avisos de emergencia y protocolos de este tipo, medidas para mejorar el conocimiento y el tratamiento de las enfermedades. Debemos de tener información clara y prevención de los daños. Debemos de tener medidas de potabilización del agua, del abastecimiento del agua y del uso eficiente del agua. Debemos de mejorar los sistemas de producción y conservación de alimentos. Y hay un tema importante que lo puse ahí porque me parece que es también relacionado con la coordinación, donde es importante que haya comisiones interinstitucionales entre salud, ambiente y agricultura, porque resulta
que si ustedes ven el Plan de Acción de Costa Rica, que responde a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el sector salud no se tomó en cuenta como prioridad. El único sector que se tomó en cuenta como prioridad o los sectores, fue transporte, biodiversidad y agricultura. Y yo en realidad no sé si se está haciendo algo en esas grandes áreas, que creo que no lo vemos todavía. Y el sector salud pareciera que no es importante en ninguna medida. Pero si bien nosotros estamos hablando de crear y conservar la salud, creo que vamos a tener una importancia vital en este asunto. Bueno, sabemos que las emisiones de gases, aunque se reduzcan, el clima va a seguir cambiando, esto no es un asunto de que se pare y ya no vamos a tener más cambios. Por eso es que el sector salud, como les dije antes, tiene que realizar estrategias de adaptación, porque es el tema en el que salud puede trabajar para reducir todas las cargas de morbilidad, las lesiones, las discapacidades y la mortalidad. Pero hay un tema súper importante y el doctor Blanco lo mencionó hace un momento y que se considera vital en los estudios que nosotros hemos revisado y realizado. Que se considera que la reconstrucción y el mantenimiento de la infraestructura en salud pública como la estrategia más importante, costo eficaz y urgente que nosotros debemos de tomar en salud. Y bien lo decía el doctor Blanco ahora, bueno, ¿a dónde está la planificación de la infraestructura física? Porque aquí no solo infraestructura física, aquí estamos hablando de infraestructura donde se incluye toda la formación en salud pública, donde deben haber sistemas más eficaces de vigilancia y de respuestas urgentes y los programas sostenibles de prevención y control. Pero la infraestructura física, o sea, los edificios del sector salud tienen que estar preparados para hacer frente a este impacto. Y porque la capacidad de adaptación, nosotros tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque la capacidad de adaptación va a depender del estado de salud que tenga la comunidad, de las cargas de morbilidad preexistentes, de la riqueza económica que tenga el país, de la tecnología a la que tengamos acceso en ese momento o nos hayamos preparado para tener, de la información real y verdadera y de calidad que podamos tener, de las capacidades instaladas en el país, de la infraestructura física, como dije, de la organización de las instituciones y de la equidad social, porque aquí tenemos que tomar muy en cuenta que la pobreza es una de las condiciones que genera mayor vulnerabilidad en estos casos. Y entonces vamos a tener, o va a haber una exigencia de mayor recursos económicos, de tecnología, de infraestructura, pero también será muy importante que nosotros podamos concienciar a la gente, establecer marcos jurídicos que nos respaldan y determinar un entorno que nos permita tener decisiones sostenibles, duraderas y bien fundamentadas. Y aquí también hay un tema de la articulación de las políticas en relación a en cuáles son las áreas que deben ir articuladas las políticas. Y aquí tenemos en la mitigación de emisiones, en las medidas de adaptación, en las actividades para concienciar a la población, en inversiones en investigación, y bien lo dijo la Contralora General de la República un día de estos en la Asamblea Legislativa. Los presupuestos del país para todas las organizaciones e instituciones tienen que contemplar los efectos del cambio climático, debido a que hay alrededor de 335 millones de dólares de pérdidas por la tormenta Nate y no tenemos con qué hacerle frente a ese gas. Entonces las políticas tienen que tomar en cuenta todos estos detalles. Sabemos perfectamente que los políticos o las personas responsables de las políticas tienen muchísimos objetivos sociales en los que tienen que trabajar y que el cambio climático a veces no se toma en cuenta, pero debe considerarse que es un reto amplio para el país hacia el desarrollo sostenible. Y para concluir, tenemos aquí una frase que es fundamental. Dice que una planificación precoz en materia de salud
puede reducir los futuros efectos adversos en este ámbito, pero la solución óptima está en manos de los gobiernos, de la sociedad y los individuos, y exige cambios en los comportamientos, las tecnologías y las prácticas para permitir la transición hacia la sostenibilidad. ¿Por qué decimos que no tenemos un segundo planeta? No hay una opción B. Este es el único planeta que tenemos y lo tenemos que cuidar. Muchísimas gracias.